Hola, en este repaso vamos a meternos de lleno en dos de los movimientos religiosos más influyentes y que más rápido crecen en todo el mundo. A menudo se meten en el mismo saco, pero la realidad es que el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo representan dos maneras de ver el mundo que son casi opuestas. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Son de verdad lo mismo? A ver, la respuesta corta es un no rotundo. ¿Y la respuesta larga? Bueno, esa es la que vamos a explorar juntos. Porque detrás de esa simplificación se esconde una historia fascinante de evolución, de adaptación y, en muchos sentidos, de una división teológica profundísima. Para entenderlo, imaginen un río que nace de una sola fuente. Pero en cierto punto, ese río se bifurca, se divide en dos cauces que empiezan a fluir en direcciones completamente distintas. Pues esa es la mejor metáfora para esta historia. Comparten un origen, sí, a principios del siglo XX, pero las corrientes los han llevado a lugares, tanto teológicos como culturales, que no podrían estar más lejos el uno del otro. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esa primera corriente. Para captar bien las diferencias, primero hay que entender de dónde viene todo, las raíces del movimiento original, el pentecostalismo clásico. Todo arranca a principios del siglo XX. El punto de ignición, el Big Bang de este movimiento, por así decirlo, fue el avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles, allá por 1906. Y desde ese lugar tan humilde, la llama se extendió a una velocidad increíble, llegando a América Latina apenas unas décadas después. Y ojo, porque aquí está una de las claves del movimiento original. Esto no fue una teología pensada por y para las élites, nació en los márgenes de la sociedad. Nació entre afroamericanos, mujeres, gente pobre, inmigrantes. Sus primeros protagonistas fueron precisamente aquellos a los que el sistema había dejado fuera. Se convirtió de alguna manera en una fe de resistencia y de esperanza para los más desfavorecidos. Su mensaje teológico era la verdad muy directo. Se le conocía como el Evangelio completo y se apoyaba en 4 pilares fundamentales. Cristo salva el alma, Cristo sana el cuerpo, Cristo bautiza con el poder del Espíritu Santo y, muy importante, Cristo viene otra vez. Era una fe total, con una sensación de urgencia por el regreso inminente de Cristo. O sea que la forma de ver el mundo de los pentecostales clásicos era bastante ascética. El foco estaba en la santidad, en vivir una vida separada de los placeres del mundo. El sufrimiento no se veía como una maldición, ni mucho menos, sino como una parte natural del camino del creyente. Y un rasgo distintivo clave: hablar en lenguas, la glosolalia, era la prueba definitiva de que habías recibido el bautismo del Espíritu Santo. La recompensa de verdad estaba en el más allá. Venga, pues ahora damos un salto en el tiempo. Nos vamos a la segunda mitad del siglo XX, a ese punto donde el río se bifurca. Es aquí donde surge una nueva forma de entender la fe, una que está totalmente adaptada a un mundo radicalmente diferente, un mundo marcado por los medios de comunicación y la sociedad de consumo. A ver, el neopentecostalismo no aparece de la nada. Bebe del movimiento carismático de los años 60, que fue el que introdujo las experiencias pentecostales en las iglesias protestantes más tradicionales. Y luego, en los 70, los telepredicadores estadounidenses, gente como Kenneth Hagin, popularizaron doctrinas completamente nuevas que pusieron los cimientos de lo que hoy conocemos como neopentecostalismo. Y aquí llega el cambio teológico más radical de todos: la teología de la prosperidad. Esto, básicamente, le da la vuelta por completo al enfoque del pentecostalismo clásico. El objetivo ya no es esperar una recompensa en el cielo, es reclamar tu bendición, tu éxito y tu riqueza aquí y ahora. La pobreza deja de ser una condición que hay que sobrellevar con dignidad y se convierte en una señal de que te falta fe. Y junto a la prosperidad aparece otra doctrina que es fundamental: la guerra espiritual. Esta visión presenta el mundo como un campo de batalla cósmico. Los problemas de la vida, ya sea una enfermedad, una crisis económica o lo que sea, no son fruto de la casualidad. Son el resultado de ataques demoníacos que deben ser combatidos con poder espiritual. Bueno, ahora que hemos visto las dos corrientes por separado, vamos a ponerlas cara a cara, porque es justo aquí donde las diferencias se vuelven, bueno, increíblemente claras. El punto crucial, la madre del Cordero, es este. Mientras el pentecostalismo clásico miraba hacia la cruz, el sacrificio y la vida eterna, el neopentecostalismo mira hacia el poder terrenal y el éxito en esta vida. Pasamos de una teología del más allá a una teología del más acá, así de simple y así de profundo. Esta tabla lo resume perfectamente. Fijaos en cómo cambia la figura de Cristo, de un ejemplo de humildad y sacrificio a un modelo de éxito y poder, o el propósito del Espíritu Santo, de dar poder para ser testigo y vivir en santidad,
a dar poder para hacer milagros y ganar reconocimiento. Y quizá lo más chocante, el sufrimiento. Pasa de ser parte del camino a ser un indicador de falta de fe o incluso de una maldición. Incluso la práctica más icónica, la glosolalia, cambia de estatus. Para los clásicos era la señal, la prueba indispensable. En muchas corrientes neopentecostales, sin embargo, se convierte en un don más entre muchos otros, y a menudo se le da menos importancia que a los milagros de sanidad o a las profecías. Claro, estas diferencias teológicas no se quedan en los libros, tienen consecuencias muy reales en la forma en que la gente adora, en cómo viven y en cómo se relacionan con la sociedad. El estilo neopentecostal es moderno, es mediático, es un espectáculo. Los cultos solemnes y sencillos se sustituyen por eventos masivos, casi conciertos, con música profesional y pastores carismáticos que son auténticos showmen. Se dejan atrás las normas estrictas sobre cómo vestir o comportarse y se abraza la tecnología con los brazos abiertos para llegar a una audiencia global a través de mega iglesias, televisión y, por supuesto, Internet. Y aquí tenemos una de las transformaciones más significativas y con más impacto. Si el pentecostalismo clásico practicaba una especie de huelga social, manteniéndose al margen de la política mundana, el neopentecostalismo se lanza de cabeza a la arena política. Busca activamente el poder, forma partidos y su objetivo es transformar la sociedad desde las propias estructuras de gobierno. Llegados a este punto, la pregunta es evidente, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante entender esta distinción? Pues porque su impacto va muchísimo más allá de las paredes de una iglesia. Aquí, claro, las opiniones están totalmente polarizadas. Hay comentaristas reflejados en las fuentes que ven el neopentecostalismo como una especie de degradación del evangelio original, casi una herejía centrada en el dinero. Pero otros lo interpretan como una adaptación necesaria e incluso inteligente a las demandas del mundo moderno, una forma de hacer que el cristianismo siga siendo relevante hoy en día. En definitiva, y para que quede claro, aunque comparten una misma raíz histórica, han terminado eligiendo caminos totalmente divergentes. Uno que va hacia la cruz y la santidad personal, con la vista puesta en el futuro, y otro que va hacia el éxito y el poder terrenal, con la vista puesta en el presente. Dos interpretaciones de la fe para dos momentos históricos muy distintos. La pregunta que queda flotando en el aire es crucial. Ambos movimientos están creciendo a una velocidad de vértigo por todo el planeta, y su influencia es ya innegable. La gran incógnita es cuál de estas dos visiones del mundo tan opuestas, la del más allá o la del más acá, terminará dando forma a nuestras sociedades en el futuro. Es algo sobre lo que sin duda vale la pena reflexionar.